Cada botella de Tide Bond que ves en mi estante, y probablemente en el tuyo, no es más que plástico líquido. No es una metáfora ni un ataque gratuito a la industria, es una descripción química precisa. Acetato de polivinilo, un polímero termoplástico sintético que ha dominado la carpintería occidental durante los últimos 60 años. Nos lo han vendido como el estándar de oro, la solución definitiva que dejó obsoletos los métodos de nuestros abuelos. Pero esta emulsión amarilla tiene una falla estructural silenciosa que ningún fabricante imprimirá jamás en su etiqueta. Una debilidad que descubrí de la peor manera posible hace unos 15 años. Estaba revisando una de mis primeras piezas de ebanistería seria, una mesa de comedor en nogal que construí con todo el orgullo de un joven oficial. Al pasar la mano por la unión de las patas con el bastidor, sentí un escalón. No era mucho, apenas medio milímetro, pero estaba ahí. La madera no se había encogido, la unión se había desplazado. Ese es el fenómeno de la fluencia lenta, o creep. Bajo una carga constante, las cadenas de polímeros del PVA se deslizan lentamente unas sobre otras. La unión no se rompe de golpe, se rinde en cámara lenta. No sucede en una semana, ni en un año, pero a lo largo de las décadas, cada mueble unido con pegamento plástico está fallando silenciosamente. El adhesivo que el PVA reemplazó cuesta unos 2 euros por lote, se mantiene firme durante siglos, y curiosamente, se vuelve más fuerte después de fraguar. No dejamos de usarlo porque fuera inferior, dejamos de usarlo porque funcionaba tan malditamente bien que no dejaba nada que vender. Esta es una investigación sobre la cola de conejo o cola fuerte, el adhesivo permanente más antiguo en la historia de la madera, y la maquinaria económica que decidió enterrarlo bajo capas de conveniencia moderna. Para entender la magnitud de lo que hemos perdido, hay que abrir el archivo en el Valle de los Reyes, en Tebas, hacia el año 1400 a.C. Cuando el faraón Tutankamón fue sellado en su tumba, lo hizo rodeado de tronos, cofres, tableros de juego y camas. La madera estaba machiembrada. Las chapas de maderas preciosas estaban colocadas con una precisión que hoy requeriría maquinaria láser. El adhesivo que mantenía todo eso unido era colágeno extraído de pieles y huesos de animales, disuelto en agua y aplicado en caliente. Pasaron 33 siglos. En 1922, cuando Howard Carter rompió el sello de la tumba, no encontró un montón de tablas sueltas y chapas desprendidas. Encontró muebles intactos. Las uniones seguían apretadas. Las láminas de ébano y oro seguían adheridas a su sustrato de cedro. La cola no había fluido. No se había amarillado hasta cristalizar y soltarse. 3.400 años en una cámara sellada, y el adhesivo seguía cumpliendo su función estructural. Esto no fue una casualidad ni un milagro arqueológico. Los artesanos egipcios entendían algo sobre la proteína del colágeno que los químicos modernos han confirmado, pero que la industria de los adhesivos no tiene interés en promover. Cuando la cola animal se enfría, las hebras de proteína se contraen físicamente. No solo se pegan a la madera por contacto superficial, encogen, y al encoger tiran de la unión hacia adentro, apretándola con una fuerza mecánica activa mientras curan. El vínculo no es una película plástica estática, es una abrazadera molecular que nunca deja de trabajar. Este conocimiento no era exclusivo de las arenas de Egipto. En Nara, Japón, el complejo del templo Horyuji, se construyó a partir del año 607 después de Cristo. Las estructuras de madera de este complejo, el más antiguo del mundo que sigue en pie, fueron ensambladas y selladas con nikawa, la preparación japonesa de cola animal hecha de piel de ciervo y vejigas de pescado. 1400 años de terremotos, humedad extrema y el paso del tiempo, y la estructura permanece. En la Europa medieval, los gremios de maestros ebanistas en Alemania, Francia e Inglaterra consideraban la cola caliente como el único adhesivo aceptable para trabajos de alta calidad. Las recetas eran secretos guardados bajo llave en los talleres. Cada maestro tenía su olla de cola sobre la estufa, y el método de preparación se pasaba de maestro a aprendiz
como un conocimiento fundacional, tan crítico como saber afilar un formón o leer la dirección de la veta. No era un recurso provisional de una era primitiva. Era química de precisión entendida a través de la práctica siglos antes de que la ciencia de los polímeros tuviera siquiera un nombre. Yo mismo pasé años despreciando estas ollas calientes y malolientes, creyéndome más inteligente por usar la química moderna de un bote con aplicador, hasta que empecé a restaurar muebles antiguos y vi la diferencia con mis propios ojos. Vi uniones de 200 años que, al recibir un poco de vapor, se abrían con la limpieza de quien desabrocha un abrigo, permitiendo una reparación perfecta sin dañar una sola fibra de madera. Intentad hacer eso con el plástico amarillo que tenéis en el banco de trabajo y entenderéis por qué los maestros del pasado no se equivocaban. Para entender por qué esta sustancia pegajosa y de olor penetrante es superior, hay que retroceder a los talleres de ebanistería de la Europa del siglo XVIII, en ciudades como Londres o París. Imaginad un taller en el invierno húmedo de 1750. No había calefacción central ni control de humedad. Los maestros trabajaban con roble, caoba y nogal en condiciones donde la madera se movía constantemente, hinchándose en verano y contrayéndose con el calor de las chimeneas en invierno. En ese entorno, la supervivencia de un mueble dependía de una decisión de ingeniería que hoy hemos olvidado: la elasticidad química. El ebanista no buscaba un vínculo eterno e inamovible, sino un matrimonio dinámico entre el adhesivo y la fibra. Un aprendiz de apenas 14 años comenzaba su jornada a las 5 de la mañana encendiendo la estufa de carbón. Su primera tarea no era cortar madera, sino preparar la olla de cola. Debía mantener la temperatura entre los 60 y los 65 grados Celsius de forma constante. Si la mezcla bajaba de esa temperatura, no penetraba en el poro. Si hervía, las cadenas de proteínas se cocinaban y perdían su fuerza estructural. Era una alquimia cotidiana basada en el tacto y el olfato. El criterio de calidad no era una fecha de caducidad en un bote de plástico, sino la viscosidad de la gota que caía de la brocha y la transparencia del cristal una vez seco. He tenido en mis manos piezas de Thomas Chippendale y George Hepplewhite, muebles que han pasado por guerras, inundaciones y siglos de negligencia. Lo que me impactó la primera vez que desmonté una de estas sillas para restaurarla no fue la complejidad de la talla, sino la salud de la unión. Al aplicar un paño caliente con vapor sobre una espiga de caoba de hace 250 años, la cola se reactivó. No tuve que lijar, no tuve que escofinar ni destruir material original. La cola simplemente recordó su estado líquido, cedió con elegancia y me permitió volver a apretar la unión con cola nueva que se fusionó molecularmente con la antigua. Esa es la filosofía central que hoy nos parece una locura: la reversibilidad diseñada. Los maestros antiguos no eran ingenuos, sabían que la madera es un material vivo y que tarde o temprano una silla se golpeará o una mesa se secará demasiado. Diseñaban pensando en el año 100, no en el día de la venta. Su principio fundamental era que el adhesivo debía ser lo suficientemente fuerte para superar la resistencia de la madera bajo carga, pero lo suficientemente inteligente para rendirse ante el restaurador sin llevarse la madera consigo. Hoy, en mi propio taller, me doy cuenta de que hemos cambiado esa sabiduría por una falsa sensación de seguridad. El pegamento moderno de acetato de polivinilo es una sentencia de muerte para el mueble a largo plazo. Si una unión de PVA falla, la única forma de repararla es eliminar mecánicamente el pegamento viejo, lo que significa ensanchar la caja o reducir la espiga, debilitando la estructura para siempre. Nos enseñaron a buscar la comodidad del aplicador de plástico, porque la industria moderna no puede venderte una tradición que requiere que enciendas una estufa y entiendas la biología de una proteína. La industria necesita productos que caduquen en el estante y proyectos que se tiren a la basura cuando una pata se suelta. Al observar la superficie de un mueble antiguo, donde la cola de animal ha penetrado en las células de la madera y se ha convertido en parte de su estructura cristalina, entiendo que la verdadera tecnología punta no siempre viene en botes amarillos.
Viene de un tiempo donde el tiempo, precisamente, era la medida del éxito de un hombre. Para dominar la cola animal, primero hay que entender que no estamos comprando un producto terminado, sino una materia prima que requiere criterio. En el mercado encontraréis las perlas o escamas clasificadas por lo que llamamos la fuerza Bloom o gramaje. No es una medida de calidad, sino de rigidez y tiempo de trabajo. Para la mayoría de mis muebles uso un gramaje de 192 o 251. El de 192 me da unos segundos extra para ajustar una unión compleja, mientras que el de 251 es más rígido y cristalino, ideal para instrumentos musicales o sillas que van a sufrir mucha tensión mecánica. La preparación comienza en frío. He visto a muchos impacientes echar las escamas directamente al agua caliente. Es el primer error. La proteína debe hidratarse. Uso una proporción de 1 parte de cola por 2 de agua destilada, en peso, no en volumen. Dejo que las escamas absorban el agua durante un par de horas hasta que parecen una gelatina espesa. Solo entonces enciendo el calentador. La temperatura es el límite sagrado. 60 grados Celsius es el punto dulce. Si subes a 70 o 80, estás rompiendo las cadenas moleculares del colágeno, y lo que obtendrás será un líquido marrón que pega, pero que no tiene fuerza estructural. En mi taller, después de años de usar termómetros digitales, ahora sé que la temperatura es correcta cuando puedo meter el dedo y aguantar el calor justo un par de segundos. Si quema de inmediato, está demasiado alta. La primera técnica que debéis olvidar y reaprender es la unión por frotamiento, o rub joint. Es la pesadilla de los fabricantes de sargentos y prensas, porque si se hace bien, no necesitas ni una sola herramienta de presión. Imaginad que tenéis que unir 2 tablas para hacer un sobre de mesa. Con el pegamento de acetato de polivinilo, PVA moderno, las tablas patinarían como si estuvieran sobre aceite y necesitaríais media docena de sargentos para que no se muevan durante 1 hora. Con la cola caliente, el proceso es físico y casi instantáneo. Cepillo los cantos para que queden perfectamente escuadrados y planos. Un ajuste de luz cero. Aplico la cola caliente a ambos cantos, los pongo en contacto y empiezo a frotar la tabla superior contra la inferior con movimientos largos. Al principio, la madera desliza. A los 5 o 6 pases, notas que la resistencia aumenta. De repente, sientes un clac físico, una succión tan potente que ya no puedes mover la tabla. En ese momento, la unión está sellada. La cola, al enfriarse apenas unos grados, ha creado un vacío parcial y las fibras se han entrelazado. A medida que el agua se evapora, la proteína se contrae y tira de ambas piezas con una fuerza de hasta 200 kilos por pulgada cuadrada. He hecho pruebas de rotura con estas uniones, y sin excepción, la madera de roble se desgarra por la fibra natural antes de que la línea de cola ceda un solo milímetro. La segunda técnica esencial es el chapado a martillo, hammer veneering. El chapado moderno suele hacerse con prensas de vacío o pesadas prensas de tornillo y cola blanca. El problema del PVA en el chapado es que nunca termina de endurecerse del todo. Es un termoplástico. Con el paso de los años, si el mueble está cerca de una ventana donde le da el sol, el pegamento se ablanda y la chapa empieza a formar burbujas o a moverse, creando grietas en el barniz. Con la cola de animal, el proceso es radicalmente distinto. Aplico la cola sobre el sustrato y sobre la parte posterior de la chapa, que puede ser de apenas 0,6 milímetros de espesor. Coloco la chapa y uso un martillo de chapar, que no es para golpear, sino una herramienta con una base ancha de latón o madera. Al presionar y arrastrar el martillo desde el centro hacia los bordes, expulso el exceso de cola y el aire. La succión es tan inmediata que la chapa queda pegada al instante. Si por lo que sea queda una burbuja, no tengo que tirar la pieza. Simplemente paso una plancha caliente por encima. El calor reactiva la cola. El martillo vuelve a asentar la fibra y el problema desaparece. Es una técnica que permite hacer trabajos de marquetería
que el PVA simplemente no puede sostener a largo plazo. Un detalle técnico que a menudo se pasa por alto es el sellado de la testa o preencolado, sizing. La madera de testa es como un manojo de pajitas que absorbe cualquier líquido instantáneamente. Si aplicas PVA en una unión a inglete, la madera succiona el pegamento hacia el interior, dejando la unión hambrienta y débil. Con la cola de animal, preparo una mezcla más diluida, 3 partes de agua por una de cola, y la aplico caliente sobre la testa. La cola penetra profundamente y al enfriarse, sella esos poros capilares creando una superficie sólida de proteína. Cuando aplico la cola normal para el ensamblaje final, esta se une a la capa previa de forma molecular. No hay una separación entre el sellador y el adhesivo. Se convierten en una sola estructura cristalina que refuerza la parte más débil de la madera. He medido uniones de testa reforzadas con este método que soportan un 40% más de carga lateral que las uniones equivalentes hechas con cola sintética. Finalmente, hablemos de la reversibilidad como técnica activa, no solo como reparación. En mi taller, a menudo presento los ensambles de una estructura compleja, como un aparador con muchos cajones, usando cola muy diluida. Si me equivoco o si el ajuste no es perfecto tras el secado, no entro en pánico. Uso un generador de vapor o un simple trapo húmedo con una espátula caliente. En menos de 2 minutos, la unión se abre sin esfuerzo. El PVA, en cambio, cuando se seca, se convierte en un residuo gomoso que repele cualquier aplicación posterior de pegamento. Si intentas reencolar una unión de PVA vieja, la unión será un 50% más débil porque el PVA no se pega a sí mismo. La cola de animal es lo que llamamos un adhesivo autolimpiante. La cola nueva disuelve la capa superficial de la vieja y se fusiona con ella. En términos de mantenimiento de un taller, esto significa que nunca tiro los restos de cola. Al final de la jornada, dejo que el bote se enfríe y se convierta en una gelatina. Al día siguiente, añado un chorrito de agua, caliento, y la cola está tan fuerte como el primer día. He llegado a usar restos de cola que tenían meses de antigüedad, siempre que se mantuvieran libres de moho, y la fuerza de pegado no varió ni un ápice. Es una eficiencia económica y técnica que el modelo de consumo moderno ha intentado que olvidemos por completo. Después de 2 décadas entre estas 4 paredes, rodeado de virutas y el aroma acre de la olla de cola, me he dado cuenta de que el mayor obstáculo para un artesano no es la falta de herramientas, sino los patrones de pensamiento que nos han vendido como verdades absolutas. Yo mismo caí en ellos durante años. El primero es la obsesión por la presión mecánica. Durante mucho tiempo, mi medida de seguridad era cuántos sargentos podía apretar en una sola unión. Creía que si no veía los nudillos blancos y el pegamento chorreando, la pieza se desmoronaría. Es un error de bulto. Los maestros antiguos sabían que una unión bien ajustada, madera contra madera, solo necesita que el adhesivo ocupe el espacio microscópico entre las fibras. Con la cola de animal, esa contracción física de la que hablamos hace el trabajo de 10 sargentos. Si confías más en la presión del metal que en el ajuste de tu gubia, estás intentando compensar un mal trabajo con fuerza bruta. He visto sillas donde el exceso de presión del PVA expulsó todo el adhesivo, dejando una unión hambrienta que falló a los 5 años. Con la cola de animal, el adhesivo se convierte en parte del tejido de la madera. No necesitas aplastarla, solo presentarla. Otro vicio mental es la creencia de que el pegamento debe ser una barrera inexpugnable. Nos enseñaron que lo permanente es aquello que no se mueve nunca. Pero la madera es un material hidroscópico. Respira, se hincha con la humedad de octubre y se encoge con la calefacción de enero. El PVA es un plástico rígido que se convierte en una cuña extraña dentro de la madera. Cuando la madera intenta moverse y el plástico no lo permite, algo tiene que romperse, y suele ser la fibra de la madera alrededor de la unión. La cola de animal, al ser una proteína orgánica, tiene un módulo de elasticidad mucho más cercano al de la celulosa. No es que sea débil, es que es compatible. Entiende el idioma de la madera.
Durante años reparé grietas en tapas de mesas, pensando que la madera era defectuosa, cuando el culpable era el pegamento sintético que no permitía el movimiento natural de los tableros. Y luego está la maldición del acabado. ¿Cuántas veces habéis terminado de barnizar o aceitar una pieza preciosa de cerezo solo para ver aparecer esas manchas pálidas y fantasmales donde una gota de pegamento amarillo fue limpiada, pero no eliminada? Es frustrante porque el PVA sella el poro con una película de plástico que ningún tinte puede penetrar. En cambio, la cola de animal es, esencialmente, gelatina. Si cae una gota fuera de la unión, simplemente espero a que seque, la levanto con un formón afilado y paso un trapo húmedo. Si queda algún residuo, es proteína pura que absorberá el tinte exactamente igual que la fibra circundante. He dejado de pelearme con las manchas de pegamento desde que tiré el último bote amarillo. Pero si hay un patrón que realmente nos mantiene encadenados, es la dependencia del suministro externo. Nos han hecho creer que necesitamos un laboratorio químico para unir dos trozos de pino. Eso crea una mentalidad de consumidor, no de creador. La cola animal te devuelve la autonomía. Si tienes acceso a restos de piel o cuero, tienes adhesivo para toda una vida. No caduca en el estante, no se echa a perder por las heladas del invierno en el taller y no te obliga a correr a la gran superficie cada vez que el bote se queda seco. La verdadera maestría empieza cuando dejas de ser un usuario de productos y te conviertes en un entendedor de materiales. Como prometí al principio, quiero compartir un pequeño secreto que cambió mi forma de trabajar en proyectos grandes. La gran queja contra la cola caliente es su corto tiempo de apertura. Tienes apenas unos minutos antes de que empiece a gelificar, pero hay un truco que aprendí de un viejo restaurador de pianos en Madrid: la urea. Si añades un pequeño porcentaje de urea granulada, aproximadamente un 5 o 10% del peso de la cola seca, a tu mezcla caliente, transforma sus propiedades físicas sin destruir su fuerza. La urea actúa como un retardante que mantiene la cola en estado líquido a temperatura ambiente durante mucho más tiempo. Esto me permite realizar ensamblajes complejos, como el armazón de un aparador con 10 espigas simultáneas, sin el estrés de que la cola se enfríe a mitad del proceso. Tienes 30 minutos de tranquilidad, la misma reversibilidad de siempre y el mismo acabado cristalino. Es un conocimiento que no encontrarás en el pasillo de adhesivos de ninguna tienda, porque preferirían venderte un bote de cola líquida industrial con conservantes químicos que debilitan la unión a largo plazo. El taller ahora se queda en silencio. La olla de cola se está enfriando y el aroma a madera y tradición se asienta. Al final, elegir el camino difícil, el del calor, el agua y la paciencia, no es un acto de nostalgia. Es un acto de respeto hacia el futuro. Construimos con cola de animal porque queremos que lo que sale de nuestras manos nos sobreviva. Que dentro de 200 años, otro artesano pueda poner un trapo caliente sobre nuestro trabajo, abrirlo con cuidado y devolverle la vida. Eso es lo que nos diferencia de los fabricantes de muebles desechables. Nosotros no vendemos productos, preservamos habilidades. Si este tipo de conocimiento enterrado es algo que quieres proteger y aplicar en tu propio banco de trabajo, he volcado todo lo que he aprendido en una guía titulada El Taller Olvidado. Son 171 páginas donde detallo 100 técnicas de carpintería, forja y acabados que intentaron borrar para alimentar el mercado de consumo. No es teoría, es lo que mis manos han comprobado tras miles de horas de error y acierto. Escanea el código QR que ves en pantalla o haz clic en el primer enlace de la descripción para conseguir tu copia. Suscríbete a Heritage Woodcraft y activa la campana. Cada vez que compartes este conocimiento, estás rescatando un oficio de la oscuridad. El próximo archivo se abrirá pronto. Hasta entonces, mantened la estufa encendida y las herramientas afiladas.